Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Seguramente si estás viendo este video es porque sabes lo que pasó en el despacho oval de la Casa Blanca entre el presidente Zelensky y el presidente Trump. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Creo que nunca he visto un video de una bajeza moral y diplomática. Creo que es algo sin precedente, diría yo, o por lo menos de este lado del mundo, o por lo menos de Estados Unidos. Así que el día de hoy les voy a dar un contexto rápido de dónde estamos y por qué estamos en el lugar en el que estamos debido a esta discusión que tuvieron estos tres tipos que de verdad, de una les digo, o sea, fue un circo. Y si me apuran y si me adelanto el video, diría que el presidente de Ucrania, Zelensky, se portó un poco más a la altura. Ok. Además, no me extraña de que el viejo continente sepa más de diplomacia que lo que sabe Estados Unidos. Pero bueno, tenemos al Donetsk. Voy a mencionar 5 ciudades importantes y les voy a decir qué tienen en común antes de entrar en el contexto de esta discusión. Tienes a Donetsk, que está ubicada en la cuenca del Donbass. Es una región rica en recursos minerales, especialmente en carbón. Y además tiene depósitos significativos de tierras raras que son obviamente esenciales para la tecnología, y eso usted ya lo sabe. Ucrania está llena de tierras raras que es un recurso importante para la tecnología. Tienes a Lugansk, que igual comparte el área del Donbass, tiene características similares, pues, porque tiene carbón, tierras raras, y tiene una actividad industrial importante. Tienes a Gerson, es destacada por su producción agrícola, es una zona fértil para los cultivos de trigo y girasol. Y tienes Zaporilla, seguramente este nombre te suena. ¿Por qué? Porque alberga la mayor central nuclear de Europa. Finalmente Crimea, que es la más vieja de las 5, porque tiene yacimientos de gas natural y bueno, obviamente tiene una locación importante. Fíjense qué es lo que comparten estas 5 ciudades. Todos han sido ocupados por Rusia. Rusia está ocupando Ucrania por la simple razón de la necesidad energética que tiene el país. Es meramente esa la razón. No existe un tema de una guerra contra el nazismo, no tiene que ver con un tema ideológico. Es un tema de recursos naturales. En este caso, Crimea fue la primera que fue ocupada en el 2014 y el resto de las otras 4 en esta guerra que empezó en febrero del 2022. Fíjense, Zelensky fue a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz que ya se había prácticamente hablado, que ya se había rechazado, de hecho, también en algún momento cuando Trump mandó a su emisario hace una semana. Pero esta concesión que le está pidiendo el presidente Trump, este convenio de paz que le está pidiendo el presidente Trump a Zelensky, es completamente injusto. ¿Por qué es completamente injusto? Primero, porque cuando tú buscas negociar y mediar entre 2 países, tienes que sentar a los 2 países en la mesa, y eso no pasó. Evidentemente, Trump se sentó con Putin, del cual todos sabemos que ellos se llevan bien, y no pusieron sobre la mesa las necesidades y las condiciones de la otra parte. Por eso es que mediar es tan complicado, porque tienes que considerar las 2 partes. En este caso, para Trump, esta firma de este convenio de paz iba a ser un triunfo para Trump, porque él prometió que le acabarían con la guerra, de hecho, en 48 horas, algo así. Evidentemente no funciona así. Tú puedes acabar con una guerra, claro, si le pides a una de las partes que vulnere o ceda a todas sus demandas. Así es fácil sentarse a negociar, evidentemente. Pues fíjense que Zelensky tenía que dejar ocupadas estas 4 o 5 ciudades. Vamos a decir las 4 porque una de ellas ya fue ocupada en el 2014. Pero en esta guerra, Trump pretendía que él cediera el 20% de su territorio en estas 5 ciudades, y además de eso ceder el 50% de sus recursos naturales que iban a ser explotados con Estados Unidos. Y además estaba exigiendo él garantías. El presidente Zelensky estaba exigiendo garantías para ceder estas cosas, y Trump no le quiso dar garantías. Tenemos que entender que los regímenes como Rusia, que debe ser un lugar hermoso, como China, que tiene un partido único, se manejan bajo códigos completamente diferentes a los que se maneja Occidente, el mundo libre. Es por eso que necesitamos, como países interconectados a nivel comercial, garantías. Trump se va a ir en 4 años y lo más probable es que
Putin o un emisario de Putin esté en el poder. De manera que no existe forma de que Zelensky ceda territorio o ceda recursos naturales a cambio de nada. Es por eso que fue a la Casa Blanca y es por eso que se llevó a cabo esta emboscada. ¿Por qué emboscada? Porque este circo mediático que se presentó en la casa, en el despacho Oval, iba a suceder. J.D. Vance inició, escaló el conflicto, la discusión, Mr. President, with respect, I think diciéndole al presidente Zelensky que no respetaba los intereses del país norteamericano y que tenía que dar gracias por lo que el país norteamericano ha hecho por Ucrania. Ucrania ha mencionado muchas veces, obviamente, agradecimiento por todo el planeta, diciéndole gracias a todos los que lo ayudan, eso es obvio, pero Estados Unidos necesita que él lo diga, regocijarse en la humillación, porque eso manda un mensaje para el electorado. you said thank you once this A lot entire of meeting. times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went Y eso es lo que yo siempre en este podcast he criticado. Nosotros como población, como sociedad, merecemos los presidentes que tenemos. Lo dice como alguien que viene de Venezuela. Patria, patria, patria querida. Precisamente porque la gente vota por gente como estos en los que hacen esta diplomacia un circo. J.D. Vance es vicepresidente, diría que es nuevo en esta política de alto nivel y él está mandando un mensaje. Él lo que quiere es reafirmar, crear una identidad política en el que se muestre como alguien que tiene mucha fuerza. Es por eso que él escaló este conflicto o Mr. President, with respect, I think esta discusión en el despacho Oval, diciéndole al presidente Zelensky, usted necesita respetarnos, usted necesita tal, y Trump terminó de escalar junto con él. And what you're doing is very disrespectful to the country. Es decir, todo esto es pura actuación, puro drama que de hecho es innecesario, porque no está a la altura de las circunstancias, por eso es que existe la diplomacia. Europa no cree, bueno, de hecho la evidencia está ahí. Una vez que Zelensky se fue de la Casa Blanca, muchos mandatarios europeos le dieron el apoyo de no dejarse humillar por el presidente Trump. Y yo la verdad siento mucha lástima y siento pena en el sentido por un tema de cultura, por mucho del votante norteamericano que todavía sigue creyendo por el presidente Trump. El presidente Trump puede tener muchas ideas increíbles. El problema es que este mensaje y esta representación que tiene el presidente Trump de su cultura, de su americano férreo, el americano blanco que vive en el cinturón bíblico de los Estados Unidos, a mí me da mucha pena porque muchas veces nace más bien de la ignorancia y del desconocimiento, porque el norteamericano común, ese norteamericano que vive en el cinturón bíblico, que es católico, que este norteamericano siento que es muy etnocentrista, no entiende que existe un mundo, que existen diferencias, que existen otras necesidades, vive ensimismado en su industria hollywoodense, por decirlo de alguna manera, y Trump evidentemente es la manifestación de esa necesidad, una representación de ese electorado. Entonces cuando J.D. Vance dispara y dice y suena rimbombante frente a los medios de comunicación, está tratando de crear esa identidad para que la gente lo reconozca como un líder. Y a mí me da mucha pena porque esto es torpe y es grosero. Europa no cree en Rusia. No cree en Rusia. Polonia apoya a morir a Ucrania porque Polonia pasó por una guerra, por la Segunda Guerra. Se los pongo de esta manera. Suecia tuvo 200 años de parcialidad política desde principios del siglo XIX con las guerras napoleónicas. Suecia siempre se distanció de cualquier conflicto porque sabía que de esa manera no se iba a ver involucrado, sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que Suecia se anexó a la OTAN el año pasado. ¿Qué les dice eso? Que Europa tiene miedo de este vecino Rusia que no ocupas Crimea porque sí, no ocupas otro país porque sí, y esto despierta el miedo de los países bálticos. Rusia nunca ha querido que los países bálticos se anexen a la OTAN porque estos países bálticos tienen una cercanía muy grande con Moscú. Geográficamente está muy cerca de Moscú, pero fíjense que gracias a que la misma Rusia intervino en Crimea, intervino en Ucrania, estos países empezaron a correr hacia el oeste, empezaron a correr hacia la OTAN y fueron anexados a la OTAN recientemente. Y yo decía en mis podcasts, como yo decía en uno de estos episodios viejos míos de hace 2 años, evidentemente esto se va a destapar la Tercera Guerra Mundial, pero es que
Trump, de hecho, le menciona a Zelensky, tú estás llevando a la Tercera Guerra Mundial. Ya va, un momento. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Tú estás llevando a la Tercera Guerra Mundial. Ya va, un momento. Es un desconocimiento histórico increíble, grosero, obsceno, porque tú como presidente de los Estados Unidos no puedes decir algo como eso. Zelensky no empezó ninguna guerra. Zelensky tiene en la presidencia 5 años, 5 añitos. Antes de Zelensky estaba Poroshenko, que era un comerciante del chocolate que quería tener relaciones cercanas con Europa. Y antes de Poroshenko estaba Yanukovych, que era un emisario de Putin. Bueno, fíjense, un dato importante es que recuerden que el Euromaidán se llevó a cabo en el 2014 precisamente porque Yanukovych rechazó la anexión que iba a tener Ucrania con el bloque europeo, con la Unión Europea. Y esto llevó a que la gente se molestara porque todo vino por un caso de corrupción. Se enteraron de que Yanukovych estaba recibiendo dinero debajo de la mesa para rechazar esta anexión con Europa, con el bloque europeo, y esto llevó obviamente a unas manifestaciones. Yanukovych huyó a Rusia y de hecho tiene cargos de corrupción. En todo caso, la OTAN quiere llevar a la Tercera Guerra Mundial acercándose demasiado al este. En todo caso, es Rusia la que ocupó Crimea, o Rusia que empezó la invasión hace 2 años, hace 3 años, pero no Zelensky. Zelensky apenas creó un partido que es nuevo hace un par de años, que de hecho el partido tiene el mismo nombre de la comedia que él hizo en algún momento. O sea, el desconocimiento por la historia va a llevar a que Estados Unidos tenga que pagar los platos rotos que está quebrando en términos diplomáticos en este momento. Pues la verdad es que no se puede confiar en Rusia, ni en la necesidad que tiene pues revivir pues este imperio zarista o el imperio soviético, o esta necesidad de la madre Rusia. No se puede confiar en Rusia y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Hemos llegado al final del episodio. Espero que hayas entendido parte de este conflicto y espero que puedas irte con una idea de quién es cada persona en este conflicto. Así que nada, espero verte pronto. Hasta luego.